buenos días. Puede tomar su asiento, le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos en este lugar. Y vamos a compartir una porción de la palabra. Vamos a meditar y a reflexionar en ella. Salmo 23. Amén. ¿Lo tiene? Salmo 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú estás aquí, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, porque tú nos has reunido, tú nos has convocado, tú nos has traído, tú, Señor, has hecho todo lo posible por nosotros para que hoy estemos aquí en unidad, en un mismo espíritu, con un mismo deseo, con un mismo propósito, que es buscar tu presencia, que es acercarnos a ti, que es buscar tu favor, tu gracia, tu misericordia, que es saber, Señor, que tú siempre nos haces bien, siempre nos ayudas, siempre nos amparas. Padre, por eso te damos gracias, Señor, porque nunca nos dejas solo, porque nunca nos has dejado solo, y hoy una vez más cumples tu palabra, tu promesa, Señor, que donde dos o tres nos reunimos a invocar tu nombre, tú estás en medio, Señor. Y a ti oramos y a ti clamamos que estás en medio de nosotros, para que por medio de tu palabra te glorifiques en nuestras vidas, para que por medio de tu palabra nos sacies, nos alimentes, nos restaures, nos vivifiques, nos levantes, nos ayudes, nos fortalezcas, Señor, nos guíes, nos acerques a tu voluntad, a tu verdad, para que podamos disfrutar de tu presencia y de tus promesas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te alabamos y te encomendamos este momento a ti, Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Salmo 23 seguro ya lo conoce de memoria, ¿sí? Lo tiene que aprender de memoria, si no lo sabe, esto para los más niños, los más jóvenes. El Salmo 23 usted lo tiene que conocer de memoria. Y este salmo es el salmo, lo vemos allí, Salmo de David. ¿Usted sabe quién era David? ¿Quién sabe qué era David? ¿Quién era David? ¿Quién era David? A ver. Un pastor de ovejas, ¿qué más? El rey de Israel. El rey de Israel. ¿Sí? ¿Qué más era David? Un guerrero, un poderoso en batalla. ¿Sí? ¿Qué era también? Un adorador, un salmista. ¿Sí? Quien tocaba el arpa para Dios. Vemos que David siempre estaba en un lugar de eminencia. Dios siempre lo ponía por encima. ¿Sí? Podemos notarlo a lo largo de su vida. Si bien siempre fue el menospreciado de su familia, Dios siempre lo ponía por encima. Desde sus inicios, él tenía una responsabilidad que sus hermanos no tenían, y era pastorear las ovejas de su padre. ¿Sí? ¿Usted recuerda eso? Luego vemos cómo trasciende la historia de él. Cuando seguía siendo menospreciado por su familia, vemos que Dios le había dado un don, un talento, y por medio de ese don, de ese instrumento que él tocaba, Dios manifestaba su presencia. ¿Sí? Y de todos los que tenía el rey Saúl ahí a su cargo, solamente David entraba a la habitación del rey para tocar ese instrumento, para traer alivio a su corazón. Luego vemos también que David, no teniendo parte en el reino porque no era hijo de Saúl, vemos que Dios lo llama y lo pone en ese lugar, ¿sí? Y lo pone a cargo de un gran pueblo.
Entonces vemos que David era una persona que siempre tenía una responsabilidad, que siempre tenía tarea, que siempre tenía un cargo, que siempre tenía que darle para adelante. ¿Por qué? Porque había alguien que dependía de él. Es esto lo que vemos siempre en David. Pero sin embargo, vemos que David tenía muy claro y muy presente algo muy importante. Que él era una oveja. ¿Sí? Saben que todos nosotros acá podemos tener miles de tareas, miles de cosas, miles de personas acá, alguna familia grande por detrás, pero nunca se nos puede olvidar que nosotros somos ovejas del Señor. ¿Sí? Nosotros somos ovejas y como ovejas tenemos un pastor. Y si hay algo que tenemos en común todos nosotros aquí, es que somos ovejas de un mismo redil con un mismo pastor. Y ese pastor es Jehová. Es Dios, el único Dios verdadero. Él es nuestro pastor. Y es esto lo que decía David. David decía, yo si bien tengo una gran responsabilidad, pero tengo un pastor. Tengo a alguien que me pastorea, alguien que me guía, alguien que me ampara, alguien que me protege, alguien que me ayuda, alguien que siempre ha estado conmigo. ¿Usted recuerda cuando él fue a enfrentar a Goliat? Cuando todo el pueblo temía de ese gigante, David recordaba que Dios siempre le había dado la victoria cuando venían los leones, los osos a atacar a las ovejas de su padre. Y él reconocía a ese Dios que siempre ha estado conmigo, también estará en esta lucha contra este gigante. Lo expresa claramente cuando le enfrenta en esa batalla. Entonces vemos que David era una persona que no se manejaba solo. Estaba bajo el amparo de alguien. Vivía bajo la sombra de alguien. Estaba seguro en alguien, había una confianza en él que no descansaba en su fuerza, en su capacidad, no descansaba en su talento, en su don. Él no se creía nunca mejor que nadie. Él siempre estaba confiando en aquel que lo había llamado detrás del redil de las ovejas. Él siempre confiaba en aquel que ha estado en los momentos más difíciles, porque él contaba como una anécdota, una victoria, lo que había pasado con sus ovejas. Pero había que estar allí peleando contra un oso y un león. Todos nos maravillamos de David, decíamos, oh, qué grande David, pero había que estar ahí. Habrá sufrido daño, habrá pasado algún dolor, alguna lastimadura habrá habido en esa batalla. Pero él siempre confiando, creyendo en este Dios que lo amparaba. Es por eso que David se atreve a decir y declara esta verdad. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Sí? Y porque Jehová es mi pastor, viene lo que sigue. Nada me faltará. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea que al que nada le falta es aquel que está bajo el amparo de su pastor. ¿Sí? Solamente aquel que está bajo el amparo de este gran pastor, que es el Dios Todopoderoso, puede declarar estas palabras. Porque todos aquí conocemos este salmo. ¿O no es así? ¿Quién lo escuchó por primera vez en esta mañana? Algún niño quizás. Pero todos escuchamos esta palabra muchas veces. Pero solamente puede ser verdad esto en nosotros cuando realmente estamos bajo el amparo de nuestro gran pastor. Cuando realmente le reconocemos, Señor, tú eres mi pastor y yo solamente soy una oveja. Y la oveja no hace nada por sí misma. Está a cargo de este pastor. ¿Sí? Y es esto lo que declara David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahora hay otra verdad también que se esconde y se oculta en esta expresión. Ese nada me faltará está apuntando y está diciendo algo, no es cualquier cosa. Porque él está poniendo una relación entre oveja y pastor. No está hablando en otro sentido. Entonces vemos que cuando él dice, nada me faltará, comienza ahora a enumerar qué es eso lo que no le va a faltar. ¿Sí? Porque no podemos sacar solamente el versículo 1. Está a colación todo lo que no nos va a faltar porque Él es nuestro pastor. ¿Sí? Hay una seguridad y una confianza de que obtendremos algo para nosotros por consecuencia de estar bajo el amparo de este gran pastor. Entonces vemos que después que David declara esta verdad, sobre esta verdad, él comienza a declarar lo que sucede. Cuando Jehová es nuestro pastor, nada nos falta. Y eso lo que no nos falta es lo siguiente. ¿Sí? Lo vamos a hacer breve, ya lo hemos estudiado esta palabra. En lugares de delicados pastos
me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué está diciendo? Hay descanso. El descanso de Dios no falta. ¿Sí? Nunca falta el descanso de Dios para aquellos que están bajo su amparo. Nunca. Porque miren que en esta vida pasamos miles de cosas, miles de dificultades, miles de problemas y seguimos problema tras problema, dificultad tras dificultad, enfermedades y una y otra. Pero sin embargo, nosotros, los que vamos a buscar el refugio bajo el amparo de este gran pastor, podemos tener descanso. ¿O no es así? ¿O me va a decir que no es así? Tenemos descanso. Aunque el problema está ahí, tenemos descanso. ¿Pero por qué tenemos descanso? En nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Por qué podemos apoyar la cabeza en la almohada tranquila, a pesar de que sabemos que al otro día el problema va a estar, la cuenta va a estar, la enfermedad quizás todavía no se fue de todo? ¿Por qué podemos descansar? Porque Él nos da el descanso. Él trae descanso a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Solamente en Él lo podemos hallar. En ninguna otra persona en este mundo, ni en tu esposa, ni en tu esposo, ni en tus hijos, lo vas a conseguir, solamente en Él. Él provee el descanso para nuestra alma, para nuestro espíritu. Dice más, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sí? Vemos que por el descanso el alma se conforta, ¿sí? El alma adquiere quietud. Porque es esto lo que está diciendo, adquiere quietud, se aquieta. Un alma, vieron que muchas veces estamos desesperados, atribulados, pareciera que no encontramos alivio, pero por ese descanso viene la quietud en nuestras vidas. Y en medio de esa quietud viene también su guía. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No solamente trae el descanso del Señor, sino también la guía. Porque muchas veces no sabemos qué hacer. Porque muchas veces no sabemos qué decisión tomar, estamos indecisos. Aún en la decisión que creemos que es la mejor, estamos indecisos muchas veces también. Pero tenemos seguridad y tenemos confianza de que Él nos va guiando por sendas de justicia, por amor a su nombre. Porque Él ha puesto su nombre en nosotros. Él nos va a guiar siempre a un buen puerto, a un lugar seguro. Porque siempre Dios habla antes a nuestras vidas. Porque siempre su palabra llega, porque por medio de ella nos guía. Si bien la guía es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra. Y siempre antes de nosotros decidir, siempre va a llegar la palabra del Señor. Y usted dirá, ¿por qué me equivoqué tantas veces? Bueno, nos equivocamos tantas veces porque hicimos oídos sordos, pero Dios siempre nos ha hablado. Y nadie puede negar esto. Dios siempre antes nos ha hablado. Dios siempre antes nos ha advertido. Porque su guía viene. Porque Él ama su nombre, el nombre que ha puesto en nosotros. Y nos ama a nosotros. Y por ese amor que nos tiene, nos guía. Busca guiarnos, busca llevarnos por lugares de delicados pastos. ¿Sí? Ahora, es nuestra responsabilidad seguir esa guía, apoyarnos en esa guía, responder en obediencia a esa guía que viene de parte del Señor. Entonces vemos que este pastor, este gran pastor, no nos hace faltar descanso, no nos hace faltar guía. Dice más, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor? Hay protección, hay una cobertura sobre nosotros. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque hay algo que se enseña muy mal en muchos lugares acerca de la cobertura. Nosotros no estamos bajo la cobertura de ningún hombre, ni de ningún ministerio, ni de ninguna iglesia. Nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Nadie le puede dar cobertura a nadie acá. Lo único que podemos hacer es aconsejar, predicar la palabra para que Dios haga todo el resto. Pero la cobertura es de parte de Dios. Él está sobre nosotros. No hay favoritos, no hay elegidos sobrenaturales. Dios obra su espíritu en la misma medida en todos. Dios unge a todas las personas de la misma manera. No es que a vos te das un poquito del Espíritu y el otro le da un poco más. No, todos tenemos el mismo Espíritu del Señor. ¿Sí? Todos tenemos el mismo Espíritu del Señor. Todos tenemos esa llenura sobre nosotros. Ahora bien,
nosotros debemos cada día, vez tras vez, buscar esa llenura para ser alimentados, para ser fortalecidos, para ser renovados, para que ya no vivamos nosotros como dice la palabra, sino que podamos ser guiados y andar por el Espíritu. ¿Sí? Entonces lo que David entendía, que él estaba bajo esta cobertura del Señor que le permitía caminar con seguridad aún en medio del peligro, aún en medio de la dificultad. Porque todos nosotros, créanme que a pesar de que muchas veces uno se esfuerza en sus fuerzas humanas, a pesar de que muchas veces uno se propone hacer esto o lo otro, muchas veces pasamos por estos momentos. Y no nos referimos a los anteriores de tribulación, nos referimos a estos momentos de sombra, de muerte, en esos momentos donde pareciera que no hay salida, de esos momentos donde pareciera que el agua nos llega al cuello, donde pareciera que tenemos temor a lo que nos va a suceder, cuando vemos que no hay respuesta, cuando pareciera que ya nos sentimos desamparados, desahuciados. David decía, yo en esos momentos, yo estoy seguro, porque hay una cobertura sobre mí, que es el Espíritu del Señor. Él está sobre nosotros, Él nos protege, Él nos ampara, Él no me deja salir de ese lugar. A donde yo voy, Él está. A donde yo me muevo, Él me acompaña, Él está sobre mi vida. Hay una cobertura mayor, que es el Dios Todopoderoso que lo llena todo y en todo. Y en esos momentos, en esas dificultades, en esos problemas, en esas situaciones, podemos tener seguridad. Que el Señor así va a estar con nosotros. Así también Dios va a estar con nosotros. Porque muchas veces nosotros somos los que nos conducimos a esos lugares. Pero sin embargo, Dios allí tampoco nos abandona. Dios tampoco allí nos abandona. Si usted recuerda la vida de Jonás, Jonás dijo, yo voy a huir de la presencia del Señor. Y nosotros buenamente hubiéramos dicho, bueno, Dios déjalo que se vaya, que haga lo que quiera, que pague sus consecuencias. Pero sin embargo, Dios también estaba allí. Dice que lo tragó un gran pez que Dios ya tenía preparado. Y de dentro del pez, Dios escuchó una oración. Tan fuerte oró Jonás, no, Dios estaba allí. Allí también estaba Dios. En medio del valle de sombra de muerte. En medio de esa desesperación donde parece que ya no hay nada por hacer, Dios también está allí. Ese Dios es el que está con nosotros. Ese es el Dios que nos infunde aliento. Es el Dios que no nos deja desmayar, que no nos deja bajar los brazos. Porque acá no hay nadie, como dijimos hoy, nadie mejor que nadie, hermano. Somos débiles, flaqueamos, tropezamos, pero hay alguien que nos mantiene firme. Hay alguien que nos mantiene de pie, hay alguien que nos hace levantar la cabeza cada día. Hay alguien que no nos deja tirados en el piso, hay alguien que nos sostiene de nuestra diestra y ese es el Señor, ese es nuestro gran pastor. Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces dijimos, descanso, guía, cobertura, protección. Dice más, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Además de descanso, además de guía, además de protección y cobertura, hay para nosotros provisión. Dios providencialmente nos da todo lo que necesitamos. ¿Sí? Providencialmente Dios nos da todo lo que necesitamos. Podemos tener seguridad de que nada nos falta, no porque nosotros tengamos todo, sino porque Dios nos está proveyendo todo. Aún en presencia de nuestros angustiadores, dice Dios, adereza mesa delante de mí y nada nos falta. Porque nosotros no sabemos quién nos va a deparar cada día. Muchas veces la vida nos sorprende, muchas veces tenemos situaciones que no esperábamos, que no estaban en nuestros planes, que no imaginamos nunca enfrentar, pero sin embargo ahí, en medio de esos momentos donde hay situaciones que no esperábamos nunca enfrentar, Dios ya ha provisto lo necesario para que lo podamos pasar, superar y mantenernos en pie, aún en medio de nuestros angustiadores. ¿Sí? Porque Él está siendo providente con nosotros. Él está dándonos todo lo que necesitamos. Y cuando hablamos de una providencia, hablamos de algo que Dios prepara de antemano para nosotros. Porque Dios sabe
de nuestras vidas y sabe hacia dónde vamos. Sabe nuestras decisiones que vamos a tomar. Conoce nuestro corazón. Él ha fijado un propósito sobre nuestras vidas. Pero también Él ha provisionado todas las cosas necesarias para que nosotros podamos llegar a cumplir ese propósito. Porque el propósito de Dios no descansa en nosotros, no descansa en los hombres, no descansa en la iglesia, no descansa en un ministerio, descansa en Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí, decía David. No decía, bueno, el pueblo me va a ayudar a cumplir el propósito. Jehová va a cumplir el propósito en mí. Pablo también decía, yo creo, bueno, que ustedes, si me escuchan, van a poder cumplir el propósito. No, él decía, yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra la completará hasta el día de la venida. Porque es Dios quien se carga de llevarnos hacia ese propósito. ¿De qué manera? Provisionando todas las cosas. Haciendo que todo ayude para bien. Esa es la provisión de Dios. ¿Cómo puede ser que lo que yo no me esperaba que me pase esto, pero pasa el tiempo y me doy cuenta que eso que pasé me sirvió? Porque Dios hizo que todo surja para bien. Todos conocemos la historia de José. Che, pobre José, ¿cómo lo van a vender los hermanos? ¿Cómo lo van a tirar a un pozo? ¿Cómo, siendo fiel a Dios, cómo Dios va a permitir que vaya a la cárcel por una injuria que vino contra él? Pero sin embargo, por medio de todas esas cosas, vemos que él llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Sí? Y no había nadie sobre él, solamente Faraón. ¿Y cómo fue esto posible? Porque Dios provisionó todas las cosas para su bien, porque tenía un propósito. En el camino no lo entendió José, pero cuando José llegó ahí como gobernador, vio a sus hermanos, él entendió, dijo, todo esto lo hizo Dios para bien, para el bien que vino. Era malo, me dolía a mí también, pero sin embargo, Dios usó todas las cosas para este bien que vino. Entonces vemos descanso, guía, cobertura, protección, providencia, para que nada nos falte. Y todo esto bajo el amparo de Dios. Esto no te lo podemos dar nosotros desde aquí. No podemos. Pero Dios sí te lo puede dar. Dios es el único que te lo puede dar. Dios es el único que puede llenar tu corazón. Dios es el único que puede hacer que vivas confiado. ¿Saben que David, luego de reflexionar sobre este gran pastor, declara al final, ciertamente por todo lo que Dios hace en mi vida, ciertamente porque Él es mi gran pastor y nunca salgo de su amparo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Viendo todo lo que Dios me ofrece, viendo todo lo que Dios me brinda incondicionalmente, porque Dios no pide nada a cambio, Él ama con un amor incondicional, con un amor eterno, porque si Él nos diera conforme a nuestros hechos, no estaría ninguno aquí. Pero Él nos da más allá de lo que nosotros merecemos, aún más allá de lo que nosotros pedimos. ¿Sí? Porque yo creo que quizás alguna noche se olvidó de orar, Señor, que mañana pueda despertar, pero te dio vida. Y nosotros ignoramos eso. ¿Y cómo puede ser que hoy despertemos? Porque Él nos dio vida. Y David entendía estas cosas. Y porque entendía estas cosas, Él confiaba que el bien y la misericordia de Dios nunca se iban a apartar de su vida. Nunca se va a apartar de nuestras vidas. Dios siempre está haciéndonos bien. Él siempre está haciéndonos bien. Él siempre ha sido tu buen pastor. Él siempre ha sido mi buen pastor. Cuando no le conocía, cuando nada quería saber con Él, aún allí Él me estaba pastoreando para guiarme hacia Él. Porque muchas de las cosas que pasé antes de conocerle y que has pasado antes de conocerle, fueron las que te llevaron a encontrarte con Él. Y fueron malas decisiones muchas. Y muchas consecuencias de nuestros pecados, pero sin embargo Dios, este gran pastor, estaba haciendo todas las cosas para que podamos llegar a Él. Porque siempre ha sido nuestro buen pastor. Porque nunca nos ha dejado. Nunca nos ha desamparado. Por eso podemos tener seguridad de que en cada paso que doy, de que en cada decisión que tomo, el bien y la misericordia me persiguen. Me persiguen. No estoy dudando. David decía, yo no dudo, yo estoy confiado, porque yo a donde voy, el bien y la misericordia de Jehová están sobre mi vida. Están sobre nuestras vidas.
Es por eso que hoy amanecimos, es por eso que hoy despertamos, es por eso que hoy pudiste ver a tu familia. Es por eso de que pudiste hacer todo lo que pudiste hacer en esta semana, porque hay misericordia, porque hay bondad de Dios sobre tu vida. No hay una coronita especial porque, bueno, soy el mejor o soy el mejor. Hay misericordia de Dios. Hay una misericordia inagotable que no nos aparta de nosotros. Nos está persiguiendo. ¿Por qué nos persigue? Porque es Dios yendo con nosotros a donde nos movemos. Es Dios con nosotros. Es Cristo con nosotros. Él dijo, yo soy el buen pastor. Ningún rabí se animó a declarar eso. Ninguna de las religiones que surgieron de los diferentes profetas, como Buda, Mahoma, se atrevieron a decir esto. Más allá de que ellos buscaban una guía hacia la paz espiritual, hacia la quietud, hacia una seguridad para el más allá, ninguno de ellos se atrevió a declarar esto. Pero Jesús se atrevió a decir, yo soy el buen pastor. Y era verdad en él. Y él dijo, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y esto lo dijo antes de ir a la cruz. Y él dio su vida en la cruz por sus ovejas, por nosotros. Para que todas las promesas del Señor, para que todo lo que David ha declarado en este salmo venga sobre nuestras vidas. Porque todo esto es real, hermano. No es ficción, no es historia, no es en sentido figurado que está hablando el Señor, no es algo simbólico, es una realidad que sucede en aquellos que vienen a habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Esto es una realidad que se puede experimentar y vivir en cada paso que damos. Pero para ello debemos reconocer que Jehová es nuestro pastor. Él es mi pastor. Él es mi pastor, el que nada me hará faltar. Él es mi pastor, en Él está mi confianza, en Él está mi seguridad, en Él está mi esperanza. No hay nadie más. Nadie más puede ocupar ese lugar. Nadie más. No, pero yo, vos no sabés lo que es mi mamá, yo soy mi mamá. No, Dios. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Y si hemos puesto a otro en el lugar de Dios, lamentablemente vamos a sufrir muchas falencias. Porque nos va a faltar muchas cosas. No va a faltar lo necesario. Porque todo lo que necesitamos está en Cristo. Está en Él, en nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Él te va a hacer bien. Él nunca va a quitar de ti su misericordia. Él lo ha asegurado en su palabra y lo hace eficaz por medio de su obra en la cruz. ¿Para qué? Para que ni el pecado te aleje de su presencia. Para que aun cuando peques puedas volver. Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, enfermedad, hambre, desnudez, muerte. ¿Qué me va a separar del amor de Dios? Nada, ni principado, ni ángeles, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos de este gran amor que es en Cristo Jesús. Nada. Podemos tener seguridad, podemos tener confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor, en nuestro buen pastor, porque siempre Dios nos está haciendo bien. Dios siempre te está haciendo bien, hermano. Esto no lo podés ignorar. No lo podés negar, no lo podés pasar por alto. Dios siempre te está haciendo bien. Y en esta mañana te ha hecho bien. Y te ha traído y me ha traído a este lugar. Para que podamos encontrarnos con Él. Para que Él nos recuerde estas cosas que muchas veces se nos pasan por alto y se nos olvidan. Para que sepamos que no estás solo. Que no estamos solos. Que no estamos desamparados. Que estamos bajo el amparo del gran pastor. Del pastor de los pastores, dice la palabra. Del pastor de todas las ovejas. ¿Sí? No solo de este lugar, de todas las ovejas. Él es el gran pastor. Y todo lo que ofrece este gran pastor es para todas y cada una de sus ovejas. Y yo soy una. ¿Usted es una? Ponte de pie en esta mañana.
porque tú también eres una.